¿Cómo están? Esta vez la guarida es súper femenina. Mientras Jorge Barraza concluye este viaje en Argentina, nosotras, las mujeres, nos adueñamos de la guarida. Hemos, no diré invitado, llamado a Andrea Condori porque forma parte del equipo de la guarida. Mi colega Andrea Condori, periodista, muy vinculada al mundo digital. Bienvenida, Andrea, gracias por ayudarme a hacer este programa. Muchas gracias a ti, Claudia, por tener la confianza de invitarme a conducir el programa. Y bueno, voy a tratar de hacer el trabajo de Jorge, de reemplazarlo, aunque va a ser muy complicado hacer su trabajo, ¿no? Pero estoy con toda la disponibilidad acá, De Clau. fútbol no hablamos hoy, pero sí, vamos a hacer la guarida a 4 manos, así que hoy va a ser súper femenina la guarida. Cuando venga Jorge ya traerá la pasión del fútbol, aunque a los amantes del fútbol les recuerdo que Gringo González estará este viernes, mañana viernes está con nosotros para hablar de fútbol, que hay muchas noticias que se van acumulando. Andrea, como tú nos sigues en el programa, sabes que la primera tarea de la guarida es Víctor Hugo Romero. Víctor Hugo Romero, que constantemente, bueno, todos los días está enviando su trabajo. Y bueno, a continuación vamos a presentar lo que ha enviado. Es este arte que dice: les estamos dejando una economía muy estable. Y bueno, la imagen es a su interpretación, ¿no? Es una torre de naipes. Una torre de naipes, el rey ahí arriba en su trono rojo, en la cúspide de este castillo de naipes. Interesante, y creo que refleja bien la situación política y económica. Son naipes que al mínimo golpecito, al mínimo empujoncito, con un pequeño viento, se viene todo abajo. Yo creo, porque una imagen se presta a múltiples sentidos, de que está hablando tanto de lo político como de lo económico. En el caso del gobierno de Arce, creo que el desastre económico es el que ha caracterizado, ¿no? Este fin de ciclo, esta gestión de Arce, que no ha traído precisamente los mejores resultados en nuestra economía. A ver, hay periodistas, analistas que dicen: donde uno ponga el dedo, sale pus. Es el gobierno de la corrupción. Yo no sé si ir hasta ese punto. Pregunto a la periodista, a la joven periodista, de los 5 años de Arce, ¿cuáles serían los escándalos que más se quedaron en tu mente, Andrea? Pueden ser políticos, pero sobre todo económicos. Bueno, principalmente todo lo último, ¿no?, que ha estado ocurriendo en el país, principalmente la escasez de dólares, ¿no?, que ese fue el detonante de muchas de las crisis que vinieron posteriormente. Bueno, ahora otra de las principales polémicas, el caso de Mapa, el caso de la planta de papa, ¿qué más? El caso que ahora está vinculado, que es particular al caso específicamente del presidente Luis Arce, que tuvo una relación con una persona que ahora está haciendo un juicio en su contra por falta de asistencia familiar, ¿no? Y abandono de mujer embarazada, ¿cierto? Ahí yo voy a retomar esta lista que hace Andrea. Primero hablabas de la escasez de dólares, ciertamente, y los dólares no es que desaparecen, es que no hay gas, es que no se tomaron las medidas, ya no somos un país que produzca y que venda gas, por lo tanto, esto nos pone en desventaja, de ahí la escasez de dólares, también porque la empresa privada no trae sus dólares, que era un tema también que se había discutido, ¿no?, en varios medios y entre expertos. La empresa deja los dólares ahí afuera, entonces esto genera más escasez. Al mismo tiempo nosotros también, como no podemos sacar nuestros dólares de nuestras cuentas, yo, bolivianos que tengo, compro dólares y al Colchón Bank, porque si los pongo en el hueco de la bruja, que hoy son los bancos porque no nos devuelven los dólares, también contribuye a guardar los dólares, a que estos desaparezcan. Entonces está el gas, está el comportamiento de la empresa privada, por supuesto la mala gestión de YPFB,
la no gestión, porque estamos en un problema muy complicado. Tenemos YPFB, la empresa privada, nosotros, las y los ciudadanos que también estamos cuidando, guardando nuestros dólares, porque hay corralitos, no encuentro otra palabra, en el banco. Y encima, y a esto añado a tu primer punto, Andrea, el escándalo de bot trading, ¿no? Parece que hay indicios de algo oscuro, que hay que esperar siempre los resultados de la investigación, pero las cifras ya muestran que las pérdidas son enormes y de que la investigación tiene que ser uno de los focos de atención. Eso en tu primer punto. EMAPA, hablaste de EMAPA también. EMAPA también. En el caso de EMAPA, ayer yo daba la cifra, Andrea, del ex gerente de EMAPA, que dijo no tener bienes, ahora tiene 3 bienes inmuebles, un salario de menos de 16,000 bolivianos, pero es en este momento poseedor de casi 3 millones de bolivianos. Entonces, ni sumando todos sus salarios y ahorrando todo, puede llegar a esos casi 3 millones y los 3 bienes inmuebles. Hoy tiene detención domiciliaria. Enseguida vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. ¿Cuál era tu tercer punto? Bueno, los dólares, EMAPA, la planta de papa, bot trading, que es un caso sumamente alarmante, ¿no? Para todo el país y principalmente con uno de los recursos que le da ingresos al país, ¿no? Y bueno, más allá de las polémicas específicas, en el gobierno de Luis Arce también le han tocado contextos muy complicados, ¿no? Inicialmente salir del gobierno, por ejemplo, transitorio de Yanine Áñez, que fue este periodo difícil de transicionar como tal, ¿no? Posteriormente le tocó atravesar toda esta problemática de los casos de pederastia de los jesuitas acá en Bolivia, que fue un caso muy doloroso para todo el país. Y bueno, le ha tocado diferentes contextos, también polémicas. Y bueno, el presidente Luis Arce ha tratado de sobrellevar todos estos lo que no problemas. Ha tratado de sobrellevar, y me vuelvo a tu tercer punto, son estas acusaciones también de abandono de mujer embarazada, que no es poco porque creo que es delicado para cualquier hombre, pero más si se trata de la primera autoridad en el país, del mandatario en nuestro país. Esta exfuncionaria de la AHAM que hoy lo acusa, está en un proceso, y sumado a esto, yo sé que el presidente dijo, no se metan con mis hijos, pero es que parece que sus hijos sí se metieron con el país, ¿no? Los hijos de Arce parece que estarían involucrados en el caso de EMAPA, por lo menos en unas ventas de insumos para EMAPA, y también esta otra denuncia de esta otra mujer, pareja de uno de los hijos de Arce, que también lo ha acusado de violencia física. Todo esto está, no es un rumor, todo esto está ya en los pasillos de la justicia, y creo que contribuye también a esta imagen tan manchada con la que se va el gobierno. Creo que al margen de si a uno le gusta la izquierda, la derecha, si a uno le gusta el MAS o le gusta Comunidad Ciudadana, creo que si hacemos el balance en el gobierno, en los escándalos políticos, escándalos económicos y estas acusaciones ya personales, creo que se va con una mala nota. Creo que es el balance generalizado, ¿no? Así es, y bueno, el gobierno se está descalabrando en estos últimos meses que le quedan de gestión, se está descalabrando, pero ya en lo último, Claudia, y bueno, puedo hacer referencia tal vez a esta imagen de Víctor Hugo Romero, que, bueno, hacía una torre de naipes, ¿no? Y tú hacías una referencia que puede ser en términos políticos y económicos, y sí, evidentemente, ¿no? Se está descalabrando el gobierno de Luis Arce y no sabemos cómo acabará todo esto, ¿no? Y cuando Andrea dice descalabrarse, a mí se me ocurre otra imagen, las renuncias, que es otro tipo también de síntoma. A ver, ha renunciado la autoridad de la gestora, porque hay muchas acusaciones de que han gestionado mal nuestros aportes. Así es. Los tuyos, los míos, todos los aportes de nuestras jubilaciones. Ha renunciado el gerente de EMAPA antes de entrar en este lío, ha renunciado un viceministro también.
hay unas 5 renuncias, nos dicen que también hubo renuncias en YPFB. Entonces, la gestora, YPFB, EMAPA, hay un viceministro, no me estoy acordando la cartera, pero se suma a un número no menor de autoridades que traen esta imagen de descalabro que planteas, Andrea. ¿Y qué queda? Vamos a ver, ya están los resultados de la encuesta de percepción de la FES, de la Fundación Friedrich Ebert, donde hablan de un enojo, pero al mismo tiempo de una esperanza. Hay que ser optimista para tener esperanza. Yo creo que el conjunto de la población también, gente que gusta de la izquierda, de la derecha, del centro, todos estamos esperando pasar a otro plano, porque más allá de las ideologías, lo cierto es que quienes tenemos un pequeño ahorro en dólares no lo podemos mover, quienes comprábamos X productos con nuestro salario hoy no lo podemos hacer, la inflación te está apretando y de hecho se han mostrado muchos casos en los que la presión inflacionaria, el problema inflacionario te mueve hasta las ideas. Voy a ser indiscreta y le voy a preguntar a Andrea. Andrea, ¿tú tienes algún ahorrito en dólares? ¿Ahorras en dólares? ¿Ahorras en bolivianos? Yo ahorraba en bolivianos, los dólares nunca los puse al banco. Siempre Colchón Bank. Siempre Colchón Bank, exactamente. Y bueno, creo que es un síntoma, ¿no? Tal vez una consecuencia. No sé si decir consecuencia, pero es como un cuidado que tenemos todos los bolivianos, ¿no? Algunas veces las personas mayores, abuelos, papás, siempre te dicen, no metas tus dólares al banco. ¿Por qué? Porque tienen un antecedente histórico, ¿no? En el país, pero bueno, con toda esta temporada buena que ha tenido el país en términos económicos, la bolivianización de la economía, ha hecho que muchas personas confíen y depositen sus dólares al banco y que ahora no puedan sacarlos, no puedan retirarlos, y ese es un tema muy complicado y que va a costar de que los bolivianos vuelvan a poner sus dólares en el banco. Tú, Andrea, tus dólares los tienes en tu Colchón Bank. Así es. ¿Y tus bolivianos, ahorras en bolivianos o te compras dólares? Ahorro en bolivianos, pero en las últimas semanas traté de buscar otro tipo de monedas, ¿no? Claro. No solo dólares, sino traté de buscar euros, soles, ¿no? Sí. Todo para tratar de yuanes, cuidar. Todo nos sirve en estos momentos. Muy bien, EMAPA, vamos a la imagen de el ex gerente de EMAPA, porque le han dado detención preventiva. Sí, a ver, ¿qué sabes de esto, Andrea? Detención preventiva por 3 meses en el penal de San Pedro, de acá de la ciudad de La Paz, por todas estas últimas polémicas que han estado saliendo, ¿no? Y bueno. Y acusaciones con la planta procesadora de papa y estos montos que aparecen en sus cuentas, ¿no? Además de esta compra que vincula a uno de los hijos de Arce, creo que son los insumos principales. Así es, esos son los insumos principales y bueno, vamos a estar también dando detalles a lo largo de este programa de quién es Franklin Flores, ¿no? Quién es este hombre que ha estado asumiendo esta empresa estatal, postuló también para ser gobernador de La Paz. Y perdió. Fue diputado. Fue diputado también. Masista, militante del MAS. Así es. Y cuando renunció de EMAPA salió muy tranquilo, ¿no? Salió muy tranquilo, dijo que él no tenía nada que saldar con la justicia, que lo investiguen y bueno, ahora sale todo esto, ¿no? Incluso hoy el periódico Extra también tituló su portada de que los funcionarios de EMAPA depositaban hacia la cuenta de Franklin Flores, ¿no? Es decir, no había una cuenta fantasma, no había una cuenta que depositara a sus hijos, familia, amigos, sino que era un depósito directo, ¿no? Quiero hacer referencia también a lo que ha ocurrido en esta unidad educativa en Oruro. En Oruro. A ver, ¿qué sabes de eso? El Saracho Fest, Claudia. Bueno, ya sabemos cómo se ha desencadenado todo este hecho. Son 2 mujeres que han fallecido en medio de toda esta. Una es menor de edad y bueno, que han muerto por las consecuencias de esta avalancha. El artista. Había un concierto, ¿cómo se llama el grupo? Sangre Cumbiera. Sangre Cumbiera. Este era el grupo que estaba dando un festival, un concierto en el colegio. Y bueno, Claudia, para el dato,
en el evento solo podían entrar 400 personas. Sí, perdón, antes. 500 personas. No nos olvidemos, si alguien estuvo de viaje, al vocalista de esta agrupación no se le ocurrió mejor idea de que lanzarse al público como en una piscina, y esto generó una avalancha y ahí es donde se han presentado heridos, y estas dos mujeres que han resultado víctimas fatales de este accidente, ¿no? Bueno, accidente, de este desastre, no sé cómo llamarlo, porque un accidente es algo que sucede sin que uno controle, y acá ha habido una intención, no de causar violencia, pero sí la persona en cuestión se ha lanzado, ¿verdad? Ha tenido esta mala idea de lanzarse, esto ha producido esta avalancha, y estas dos jóvenes mujeres han pagado la factura con su vida. Ahora sí, estos datos que estabas dando, Andrea, me parecen interesantes. Así es. Primero, Claudia, que de por sí, por ley, está prohibido organizar este tipo de eventos en unidades educativas. Eso de por sí ya es un primer factor, ¿no? Otro factor es que en este festival solo podían entrar 500 personas y terminaron entrando 4.000 personas. Esto parece la cárcel de San Pedro. Eso se llama hacinamiento. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Así es, y de por sí el artista y el grupo en general y los coordinadores del grupo y del evento ya estaban alertando de que se estaba descontrolando, y aún así el artista decide lanzarse sobre las personas y provocar toda esta avalancha, ¿no? Estuvo declarando en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y ya fue liberado, ¿no? Se va a defender en libertad, y mientras tanto también sigue dando espectáculos en otros lugares. Mientras tanto, la directora también es responsable, porque hay resultados de las primeras investigaciones. Se dice que ella sí estaba al tanto. Me parece que se ha sido más rigurosa con la directora que con los miembros del grupo. Así es, ha sido mucho más, la justicia ha sido mucho más rigurosa con la directora del... La directora no tiene la cantidad de fans que tienen los de Sangre Cumbiera, ¿no? Así es, y el artista, como te comentaba Claudia, sigue dando espectáculos a nivel nacional, ¿no? Sigue metiéndose en polémicas, salió a declarar a la prensa, lanzó un micrófono de un medio de comunicación. No le gustó la pregunta, de Bolivisión. De Bolivisión. No le gustó la pregunta y lanzó el micrófono, ¿no? Así es. Y se ha hecho decir, como decimos en el occidente, se ha hecho decir, ¿no? Sí. Con los periodistas. Bueno, con esto creo que concluimos debate presidencial. Esto nos anuncia ya nuestro próximo invitado, Israel Quino, ya está en camino a esta guarida. Vamos a hablar con él de política, de los balotajes, y esperemos que tengamos más información. Se ha confirmado ya el debate, ¿no? Se ha confirmado para el 5 de octubre, Claudia. Domingo 5 de octubre van a estar en un cara a cara el vicepresidenciable Edman Lara y Juan Pablo Velasco. Estos dos candidatos a la vicepresidencia le han puesto la llajua a esta segunda vuelta, diría que a la primera vuelta también, porque lo que dicen, lo que hacen, lo que tuitean, ha generado mucha polémica en el país. Enseguida hablamos con Israel, quédate conmigo, Andrea, y al final vamos a ver qué está sucediendo en las redes, que está siguiendo de manera muy sostenida, y acompáñenos usted también. Enseguida volvemos con los balotajes. ¿Qué pasa? ¿Hay tendencias en los balotajes? ¿Hay elementos que van a pesar en este balotaje que no necesariamente tienen que ver con los candidatos, sino con elementos inherentes a lo que es el balotaje en sí? ¿Qué trae el balotaje como ejercicio democrático? Se lo vamos a preguntar a Israel Quino después de esta pausa. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la ProCuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu ProCuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu ProCuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco
Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ya estamos de retorno en La Guarida, ya está nuestro invitado, Andrea, te presento a Israel Quino. Tiene formación como nosotras en comunicación, pero también ha estudiado Derecho, así que por ser un chico estudioso le vamos a dar por este programa la llave de La Guarida y bienvenido Israel. Les voy a invitar una agüita. Andrea, ahí tienes a tu izquierda agua para Israel. ¿Está bien, agüita? Sí, estamos a dieta, no está Jorge, no puede hacer mate. No está muy bien. Nos quedamos con para mí también y agua para Andrea. Necesitamos agua para resolver este asunto de EMAPA porque estábamos viendo una nota de La Razón que habla de una detención preventiva, que es lo que informaba Andrea. Pero si entramos a El Deber, nos dicen que hay una detención domiciliaria para el ex gerente de EMAPA y una colaboradora. Nos dicen que el ex gerente de EMAPA, Franklin Flores, y su ex fiscal de obras, Daniela Arancibia, fueron beneficiados con la detención domiciliaria y una fianza de 50,000. Entonces, ¿quién tiene su regalo? ¿Perico o Lalo? Como decían, porque tengo estos dos datos. ¿Qué tienes tú, Andrea, en La Razón? Así es, La Razón, por ejemplo, tituló, permíteme, Claudia, sí. Ellos, bueno, en una primera instancia mencionaron que se trataba de una detención preventiva, ¿no? En la cárcel de San Pedro de acá de La Paz. Y bueno, voy a encontrar la nota. Dice, ex gerente de EMAPA deberá cumplir 3 meses de detención preventiva. El ex gerente de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA, Franklin Flores, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por un periodo de 3 meses tras ser acusado por presuntas irregularidades en su gestión. Flores fue aprehendido el martes en el domicilio de su cuñado y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Durante su declaración informativa se acogió al derecho al silencio. Estas son las dos informaciones. Qué bueno que esté aquí Israel, que sigue estos casos, que hable el abogado. ¿Qué sabes, Israel? Hola, Claudia, muy buen día. Andrea, un gusto. Un cordial saludo a la audiencia. Ya han sido un poco más de 8 horas la audiencia cautelar. Y, qué tremendo, ¿no? Qué maratónico. Sí, los delitos de corrupción son complejos, ¿no? A la hora de probar. Sin embargo, me parece una inconsistencia técnica del Ministerio Público que ejecute un mandamiento de aprehensión, remita a disposición de un juez jurisdiccional, impute, pida la detención preventiva, vaya a la audiencia y no sustente su imputación de tal forma que no lo convence al juez y el juez dice que se vayan a su casa. Ahí hay una inconsistencia procesal. Entonces mucho show, mucha
mucha arremetida, llegado el momento se hace inconsistente la imputación formal y no logran detenerlo. Voy a pedir a nuestro equipo, a Aislinn, a Oli, que están por ahí, si pueden recuperar la imagen de Víctor Hugo de ayer, que es un anuncio de la justicia. Yo espero un poquito mientras le pregunto a Franklin. Esta inconsistencia quiere decir que con los insumos que tenemos que llaman la atención, porque he leído también en una nota periodística, no recuerdo ahora el medio, pero recuerdo el dato que el exgerente de MAPA había al inicio de la gestión declarado que no tiene bienes y al salir resulta que tiene 3 bienes inmuebles y una cuenta con casi 3 millones de bolivianos cuando su salario era 15.900, vamos a poner 16.000. Y él está en este cargo desde el año 2021. Si sumamos todos sus salarios y admitamos que él vive en la casa de su mamá, come con su mamá y no ha gastado ni un peso y ahorra todos sus salarios, no llega al monto que tienen sus cuentas. Esto me ha llamado la atención. No soy juez, no soy investigadora, pero soy una ciudadana que está cuidando su plata, porque la plata del Estado es mi dinero. Vamos a la imagen, Israel, quiero compartir, y amigas, amigos, con ustedes. Miren, esta es una imagen que nos ha dado ayer Víctor Hugo. Es un anuncio que difunde la justicia. ¿Estás en problemas y eres parte del anterior gobierno? No pierdas tiempo, contrata nuestros servicios. Defensa las 24/7. Descanso en clínica privada. Detención domiciliaria asegurada. Dilación del juicio hasta lograr sobreseimiento. Contáctanos ya. Consorcio 0811 73. Aceptamos bienes inmuebles como pago. Bárbaro, ¿no? Increíble. Algo así está sucediendo, ¿no? Yo leí en las redes a propósito de estos anuncios y cuestionaba a un colega periodista, Ángel Careaga, de RTP. Decía, ¿en qué semestre, en qué materia se enseña a que tu defendido debe internarse en las clínicas, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. Bueno, independientemente de la estrategia que pueda aplicar un abogado, lo lamentable es que los operadores dan curso, ¿no? O sea, un caso tan grave como el caso Consorcio, por ejemplo, en este momento no tiene un detenido. Así es. ¿Nos puedes recordar, Israel, en Claro. este caso? Porque nos olvidamos, salen escándalos. Con Andrea estábamos enumerando los escándalos durante el gobierno de Luis Arce y nos habíamos olvidado de este, ¿no? Que tiene que ver no con el gobierno de Luis Arce, tiene que ver con la justicia. Lo que sí puede tener que ver con el gobierno de Arce es los autoprorrogados, ¿no? Pero ahí sí el ministro tienes toda la razón, Bueno, sí tiene que ver, también estuvo vinculado, ¿no? Con el exministro César Siles, quien ahora está en la cárcel y bueno... No está en la cárcel, no está en la cárcel. No, así es, lamento mi error. Por pasar por la clínica también y estas cosas y ahora no está en la cárcel. Pero esto que le sucede a Andrea, me sucede a mí, pero no estaba en la cárcel. Tenía ese patrocinio. Lío, y resulta que no, que están en sus casas. El que ha ido a ese estudio jurídico del anuncio, ¿no? Creo que sí. Entonces ocurre que se enferman, se hacen intervenir quirúrgicamente, seguramente por algún estado de salud, no vamos a cuestionar aquello, pero utilizan ese artificio jurídico para evitar la cárcel. Este proceso ha generado la aprehensión igual de 3 vocales, incluido el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, la primera autoridad judicial de La Paz. Que también pasó por la clínica. También fue, y todos en sus casas, con arrestos domiciliarios. Entonces, el propio ministro de Justicia. Ministro de Justicia, sí. Autoridades judiciales, Sí. ¿Abogados? Jueces y abogados. Jueces Consorcio. y abogados. No hay ni un detenido. Obviamente hay que respetar la presunción de inocencia, debido proceso, pero ahí se percibe cómo las propias esferas del poder no sueltan hasta el tentáculo último. Un ciudadano que está por un hecho de hasta difamación en la vía de la acción privada, le expiden un mandamiento, ¿no? Y hay que capturar porque me ha insultado, ha ofendido mi honor.
pero a quienes están procesados por delitos de corrupción, por delitos que tienen que ver con consorcio, que es un delito muy grave en la que la justicia involucrada con actores políticos, no hay ningún detenido. Bueno, lamentablemente estamos en este momento judicial y ojalá cambie mañana, pasado o pasado mañana. Y se necesita un cambio estructural de la justicia. Está el tema del consorcio, está el escándalo de EMAPA. Bot trading, los últimos, por hablar de los últimos, consorcio, bot trading, esto de EMAPA. ¿Qué hacemos con estas denuncias de dos mujeres? Una a Luis Arce por abandono de mujer embarazada y el otro contra uno de los hijos de Arce, una pareja que también lo ha denunciado por violencia física con 12 días de impedimento. ¿Todo esto lo ves también raro o hay procesos, digamos, regulares? Yo recuerdo, estimada Claudia, y por supuesto que recuerdo muy bien las fechas, entre el 19 de mayo y el 24, yo ya había renunciado al Senado el 19, se emerge una denuncia. ¿Tu función en el Senado, Israel, para transparencia de los que nos ven? Director jurídico de la Cámara de Senadores. El 19 de mayo yo renuncio al Senado porque me iba a incorporar a la campaña del presidente del Senado, todavía presidente del Senado, y emerge una campaña de guerra sucia en contra mía, ¿no? Entonces, y sale el ministro de gobierno a decir, vamos a pedir informes, vamos a investigar. Sale el director nacional de la FELCB para decir, estos delitos tienen que investigarse. Cuando las denuncias eran falsas, se habían rechazado, no había ningún tipo de antecedente ante la justicia, pero se movió todo el Estado, ¿no? ¿Y cómo te sentiste? Para, hostigado, por supuesto, pero tranquilo porque no tengo ninguna deuda con la justicia. Pero yo veía 5 días los medios de comunicación, las redes que tenían pauta publicitaria gubernamental, arrasando contra un humilde servidor público del Senado. Claro, querían afectar la campaña del presidente del Senado. Y hoy día en que el hijo del presidente está vinculado con un hecho... ¿Y al final formaste parte de la campaña de Andrónico Rodríguez? No, la decisión estratégica fue que yo me alejara, ¿no? Yo mismo dije, esto le va a hacer mucho ruido. Entonces es mejor que yo dé un paso al costado. Ya había renunciado inclusive al Senado, un lunes 19, y el viernes 24, como era tanta la campaña, ese miércoles desde el Senado pues definimos decir que me estaban alejando, que me estaban destituyendo para que calme, era una salida política, pero en realidad uno cuando se desvincula del Estado lo hace ante la Contraloría, ¿no? Entonces mi declaración jurada se presenta con ese 19, pero 5 días después tuvimos que decir, y ahora lo puedo revelar siendo infidente con la Cámara de Senadores, tuvimos que decir que me desvincularon, cuando yo no tenía ninguna relación. ¿Por qué razón? Por evaluar un tema político de ese momento, ¿no? Que había una presunta denuncia que jamás existió. Ahora... ¿Y no se sostuvo? Nunca, porque además no había ningún elemento indiciario siquiera del Ministerio Público. ¿Y en qué estado está eso? ¿Quedó a cero? Está en foja cero. Bueno, en realidad cuando uno denuncia tiene que probar, ¿no? Y una denuncia que no tiene ningún elemento se rechaza. Se rechaza y no hay absolutamente nada. Y además esa supuesta denuncia de hace 13 años. Bueno, en estos casos, por ejemplo, del presidente, el presidente y el hijo del presidente, la ministra de Justicia, por ejemplo, guarda silencio, siendo mujer. El ministro de Gobierno, que debiera ejecutar el mandamiento de aprehensión contra el hijo del presidente, guarda silencio, está con sus eventos del Dino a las drogas en el Alto. O sea, sí había que ejecutar ya esa orden de aprehensión. En este momento está vigente esa orden de aprehensión. Deberían pedir inmediatamente a la Interpol ya un sello rojo, azul, naranja para la búsqueda de este ciudadano. Independientemente. Esas son las diferencias. En el caso de Evo Morales se pidió a gritos la aprehensión que no se ha dado, habiendo orden, pero en este caso ya no hay la barra, ¿verdad?, que pide la aprehensión. Historias como estas, a mí, como periodista, me dejan la moraleja de que ni en política ni en el Estado, no sé, Andrea, ¿cómo tú te sientes como periodista al escuchar esto? ¿Te involucrarías en política en algún momento o en el Estado? Bueno, claro, antes de hacer esa apreciación, a mí me gustaría un poco cerrar este tema y bueno, hacer una precisión, ¿no?, con lo que nos cuenta Israel con respecto a su salida de la Cámara de Senadores, que fue polémica, fue noticia en medios de comunicación.
Y bueno, ahora Israel nos revela que fue un acuerdo en la Cámara de Senadores en el que tú, Israel, estuviste de acuerdo en hacer esa salida, ¿no? Que al final tuvo que tener un costo para ti. Y bueno, una pregunta con respecto a ello es que el caso en el que se te estaba acusando se terminó y se quedó ahí. Y bueno, imagino que así es como ocurren en los casos donde implican a personas específicas y termina en nada, ¿no? En eso terminó tu caso. ¿Cómo concluyó? Un par de precisiones. La acusación es un nivel posterior a la imputación. La acusación es para ir a un juicio oral, ¿no? Cuando ya alguien tiene un elemento indiciario de autoría, ¿no? En mi caso no, absolutamente nada. Una denuncia registrada en el sistema informático de la Fiscalía, que luego la Fiscalía dice, bueno, no hay elementos, rechazamos, y ahí acabó la historia. Entonces, ¿qué hicieron la contracampaña? Coger ese pedacito del sistema en el que, si a usted, Claudia, la denuncia mañana por narcotráfico y por traición a la patria y por terrorista. De hecho, me pasó. Por traición a la patria. Está en el sistema, ¿sí? No se borra. Entonces, mañana van a seguirla sindicando cuando hay una campaña política y va a seguir. Entonces, nadie está libre de aquello. Bueno, entonces no había nada. La supuesta denuncia de hace 13 años, ¿no? Así hubiera existido y hubiera prescrito. Bueno. Incluso hago el paréntesis, ya que me recuerda este capítulo terrible en La Razón, cuando un colega nuestro, Andrea, Ricardo Aguilar, escribe un texto en El Animal Político sobre la demanda marítima, y ahí Secreto de Estado. Así es, ahí nos la Procuraduría. Involucra, la Procuraduría inicia un proceso contra el autor del texto, Ricardo Aguilar, mi compañero que ya no está con nosotros, que en paz descanse, y contra mí como directora, por el delito de traición a la patria. Traición a la patria, 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Bueno, al final obviamente no avanzó en nada, y esto se trasladó al lugar donde debió haber estado, que es el Tribunal de Imprenta, ¿no? Yo le decía a Andrea, te meterás en política, gracias por recordarlo, ni siquiera estando en el periodismo uno se puede librar. Aquí les cuento el caso. Entonces, Andrea, mañana cualquiera de nosotros puede ser víctima, ¿no? de un proceso sin la base suficiente, ¿no? O sea, la política está totalmente atravesada en la justicia. Solo para terminar la respuesta con Andrea, entonces en ese momento, como no había ningún elemento indiciario siquiera, yo les dije, ¿no? Estaba muy vinculado en la estrategia en ese momento. Si yo salgo a responder, es responder a una batalla, pero la guerra es contra Andrónico, no es contra Aquino, ¿no? Entonces voy a salir a mitigar una batalla, pero van a continuar con esto. Entonces es mejor que esta batalla ni siquiera exista, yo me alejo, digamos mediante la Cámara que me destituyen, que me alejan, lo que fuere, y esto va a bajar. Tal cual, el viernes sale el comunicado y el sábado nadie hablaba de Quino. 5 días Quino era noticia en todo el país. Uno pone ahorita en el TikTok, en el mismo Google mi nombre y sigue saliendo aquello. No había nada. Sí, yo tuve que sacrificar en ese momento por un elemento político. Después, por supuesto, me arrepentí, que creía que iba a tener algún destino óptimo. No, pero sin embargo ese viernes sí recuerdo muy bien, porque incluso el texto era muy escueto y decía, bueno, hay que decir esto, digamos esto. Adelante. Yo ya 5 días antes no era ni funcionario público. Pero, y recuerdo hasta que fueron a mi oficina con una cámara, un medio de comunicación, no está el director, claro, pues no estaba, yo ya no era funcionario público, no tenía por qué estar, ¿no? Pero eso ocurrió, eso fue lo que pasó, y hay decisiones de estrategia política que hay que tomar en un momento, ¿no? A veces tiene costo. Yo estaba dispuesto en ese momento a asumirlo, pero después me di cuenta que ya estando lejos, no teniendo cercanía a la campaña electoral, me di cuenta de los graves errores que se cometieron, y en buena hora que salí, ahora no puedo cargar con ninguna responsabilidad de la campaña electoral, pero los resultados también cuentan, ¿no? Lo que pasó en ese momento. Yo, de mi parte, he sido también víctima de esto, pero vean cuánta la diferencia, ¿no? De un asesor, de un funcionario público, respecto a los hijos del poder, o el propio poder en pleno.
Nos hemos enterado que creo que el presidente fue a declarar, se presentó ante la fiscalía. Nadie tiene una imagen de aquello, ¿no? O sea, qué privilegios goza el presidente cuando son delitos ordinarios. El presidente, el vicepresidente y la cúpula judicial solo se someten a juicio de responsabilidades por delitos en función del cargo vía autorización del Congreso o la Asamblea Legislativa. Delitos ordinarios, robo, abandono de mujeres embarazadas o violencia física contra una mujer, son delitos ordinarios. Debían presentarse como cualquier ciudadano. ¿En qué están, a propósito de esto, para terminar con nuestro sector judicial, en qué está el proceso contra el presidente? Estoy hablando del caso de abandono de mujer embarazada y las responsabilidades, ¿no? La víctima ha solicitado, por lo que ella misma declaró, que se genere prueba, es decir, vayan a inspeccionar donde ocurrieron los hechos, piso 24, ¿no? Ella lo relató en su en la Casa versión. Grande del Pueblo. Sí, que también le expidan una orden para que se haga la prueba. Lo que hace, perdón, que esto involucre al Estado, porque no es que se fueron a un departamento, a un... Claro, ella también un lugar privado, fue en la propia Casa Grande del Pueblo. ¿Esto involucra al Estado? Claro, por uso indebido de bienes y servicios. Ahora, la señora ha debido calcular muy bien su declaración, porque puede decir, pasó allí, pero entonces usted también va a ser parte del proceso y también ella misma puede ser procesada e imputada por ese delito. Uso indebido de bienes del Estado, no solamente quien era en ese momento el quien usaba esos bienes, sino con quien usó, ¿no? Entonces debió calcular muy bien, como que ocurrió recientemente un caso en Cochabamba, en la que una mujer denuncia a su pareja por violencia, pero resulta que su pareja tenía 16 años, entonces la víctima resulta imputada por estupro, ¿no? Entonces hay que calcular muy bien también eso en materia penal. ¿Algún dato sobre este caso de Luis Arce? No hay nada más, sin embargo, el delito es menor, pero con la declaración, si es que amplía la presunta pareja del presidente, pues puede ampliarse a uso indebido de bienes del Estado, u otro mucho más grave. Imagínense que la víctima diga, no fue a la buena, ¿no? Entonces eso es más grave, ¿no? Bueno, y luego está pendiente también la prueba ADN, ¿no? Sí, ahí hay un tema que tiene que ver con la paternidad y seguramente con la asistencia familiar. ¿Qué puede ocurrir allí, ¿no? La custodia de la prueba, es decir, puede una pareja, un varón y una mujer ir a hacerse una prueba de ADN. ¿Deben ir juntos? Sí, claro, o sea, en un mismo acto. Hacerse simultáneamente. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? ¿Quién manipula la prueba? ¿No? Claro. O sea, la sangre. El árbitro, en última instancia. ¿Quién? ¿No? Pues fácil cambiar una gota o un cabello, ¿no? Por otra persona. No es. ¿Quién custodia? Ese es el detalle, ¿no? O sea, de acuerdo. Es delicado el tema, es muy delicado. Sin duda. En el caso del hijo o de uno de los hijos de Luis Arce, ¿en qué etapa estamos? En este caso está en etapa preliminar. Existe una sentencia constitucional que establece 8 días como plazo para la etapa preliminar, eso no se cumple. Sin embargo, independientemente que la presunta víctima haya desistido y diga, no, he arreglado con él de abuelitas, ya no me retiro de esta denuncia, el caso continúa. Este caso que continúa por 2 principios que son constitucionales y tiene que ver con la famosa ley 348 que tiene que modificarse. El principio, por ejemplo, de debida diligencia, que significa que así la víctima esté fuera del proceso, el policía, el juez, el fiscal debe continuar con la investigación porque el hecho es de orden público, afecta a la sociedad. Y el segundo es el principio de oficiosidad, es decir, independientemente presente otro memorial, una carta notariada, ¿no? El Ministerio Público tiene la declaración de la víctima, inclusive grabada, porque cuando se denuncian estos casos, va por una sola vez la víctima, no hay que revictimizarla. Y segundo, presenta un certificado forense de 12 días de impedimento, ¿no? No es que, bueno, ya arreglar de bonita después que me ha golpeado por impedirme vivir 12 días. Hay prueba, ¿sí? Entonces, por eso el mandamiento de aprehensión no queda sin efecto. Este continúa y el ministro de Gobierno, el director nacional de la FELCC, ojalá también se pronuncien de una manera tan
seguramente pues promovida por sus principios constitucionales, y digan que lo van a capturar, no solamente con quienes en su momento consideraban adversarios políticos. Adversarios políticos nos lleva a hacer el enlace con la política, y si les parece, Israel, Andrea, pasamos a la política. Mi primera pregunta política es para Israel, que dijo que en este programa estaba con la perspectiva de sumarse a la campaña de Andrónico Rodríguez. Esto quiere decir que Andrónico fue un candidato que le atrajo en el campo de las ideas, estaba dispuesto a trabajar en la campaña. La posición de Israel Quino ahora, ¿dónde está políticamente Israel? Bueno, hay una declaración que realicé y que me costó igual una incisiva guerra mediática. Yo dije que él es el heredero político de la izquierda boliviana, ¿no? Entonces me atacaron, pero de una manera, bueno, parte de la política, ¿no? Soy bolivarista, pero uno ya aprende de esto y uno dice una raya más al tigre, entonces ya no me afecta, ¿no? Ahora hago transmisiones en TikTok, gente se conecta, me insulta, otra gente me defiende, ya me divierte hasta eso, Claudia, ¿no? Parte de la política. Pero en su momento, yo estuve muy cercano a él 3 años, 2023, 24, 25, he sido parte de la defensa contra los prorrogados desde el Senado, todas las medidas legislativas, y te puedo decir con la mayor honestidad intelectual, las he meritado yo, han sido proyectos de ley míos, en las que el Senado emitía, promovía, obviamente mediante un senador presentado, no tenemos iniciativa legislativa a los funcionarios, sino mediante los senadores se promovía la iniciativa legislativa, hacían algo los autoprorrogados, aprobábamos un proyecto de ley, nos suspendían la sesión, declaración camaral, había alguna otra medida, invocábamos al procurador, al fiscal general, entonces era una batalla jurídica exquisita, ¿no? Me he divertido muchísimo ahí, la he pasado muy bien en términos intelectuales, en términos jurídicos, una batalla única, y quien encabezó esa batalla es el presidente del Senado, el único que le puso un freno intentando equilibrar los poderes. Entonces yo vi un potencial muy fuerte en él, jurídicamente era muy sólido, ¿no? Él me dio la oportunidad y aporté desde donde uno sabe hacer, el derecho constitucional en ese momento, para batallar contra un TCP prorrogado. Seguramente me van a mirar, me deben estar viendo, saludos a los ciudadanos autoprorrogados en Sucre. Pero fue realmente exquisita esa batalla técnica jurídica. Luego vino lo político. Lo que no ha sido exquisito, Israel, y aquí yo vuelvo a tu declaración. Andrónico, el heredero de la izquierda, o sea, Israel, me imagino que después de los resultados de las elecciones habremos comprendido todos que de heredero nada, ni Andrónico, ni Luis Arce, ni Eduardo del Castillo, no, mucho menos, es decir, están hechos pedazos, ¿no? Ha sido la mala hora de la izquierda, del MAS, y la votación Andrónico para... Yo voy a para estar lejos de la celebración, ¿o no, sí, Israel? Parafrasear lo que yo dije 2-3 semanas después de las elecciones con el equipo del Senado. Fui y les dije, con Quino, el presidente Andrónico tenía 25% de preferencia en la encuesta nacional y 41% de preferencia en el Alto. Yo fuera de la campaña, ¿cuál ha sido el resultado de ustedes? Les dije, 8%. Yo no participé en la campaña. ¿Cuánto han sacado ustedes? 8%. ¿Cuánto tienen en el Alto? El PDC. ¿Quién es entonces el factor que hace la diferencia? PDC 40%. Yo fui a exponerles así y les dije, yo aquí tenía esto. Me alejé de la campaña que han tenido ustedes. Bueno, claro. Si postulamos, Andrea, si hacemos binomio en las próximas elecciones, hay que llamar a Israel Quino. No, lo digo con mucha honestidad, estimada Claudia. Cada panadero alaba su pan. Pero los resultados, quienes han estado en el área política, han visto que ese año 2024, Andrónico era el boom. Hubo una sesión el 6 de junio, cuando se cesó a los prorrogados. Habíamos hecho inclusive, operado un operativo de toma de la Asamblea. Bueno, previo al divorcio con Evo Morales, ¿no? Sí, claro. Ojo, claro. Está el factor Evo Morales también, ¿no? Ahí se aprueba el cese y teníamos de 11 periódicos 10 portadas con la foto de Andrónico de la sesión de los prorrogados. Era un éxito, ¿no? Pero ya después, cuando empezó la campaña, vi unas decisiones, vi la manera desastrosa de haber elegido candidatos, una mala estrategia,
Por supuesto que en su momento en el que yo había manifestado esa declaración, no tuvo, tenía otro momento político, otra coyuntura. Ahora coincido plenamente, Claudia, la izquierda está trasquilada, ¿no? El levismo, el arcismo, el androniquismo han perdido, ¿no? Son perdedores de este proceso. Ahora, sí, siendo que el voto nulo ocupó el segundo lugar, dentro de todos estos pedazos del MAS, el pedazo más grande quedó fuera de la papeleta, que es el voto nulo, que quedará para el recuerdo, no tiene ninguna representación, pero en todo caso fue como una suerte de interna donde Evo Morales provoque entre esos pedazos, sigue concentrando la mayor parte del poder y dejó en esos porcentajes pequeño el de Andrónico y para reír el del candidato del Castillo. Perdón, Andrés. Y bueno, con respecto a todo esto y específicamente del tema de la izquierda, a mí me gustaría como dibujar un poco lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Inicialmente, que Andrónico Rodríguez, en mi criterio, no tuvo un divorcio riguroso con Evo Morales, ¿no? En una primera instancia fue que hubo idas y venidas y creo que eso le restó a la campaña de Andrónico Rodríguez. Y bueno, en una segunda instancia y para hacer un panorama más general con respecto a la izquierda, es que creo que pelearon en las papeletas sin el objetivo de mostrar resultados electorales, porque como lo mencionaba Claudia, no tiene ninguna representación ahora. Sin embargo, pelearon como Evo Morales a través de los votos nulos, Andrónico Rodríguez, que tuvo su representación política, y Eduardo del Castillo, ¿no? Y bueno, en otras lecturas de analistas y especialistas, es que Evo Morales intentó demostrar que él sigue siendo el factor de la izquierda en Bolivia específicamente, y eso se demuestra a través de los votos nulos, ¿no? Que fue el más significativo, haciendo una comparación solo entre Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo y los votos nulos, ¿no? Que lo representaba Evo Morales. ¿Qué criterio tiene de eso, Israel? Históricamente, desde los últimos 10 procesos eleccionarios presidenciales, el blanco y nulo son 10%, ¿no? Que hayan sacado ahora un 19%, es el 10 que siempre se sacó. No, puede ser menor, tampoco inflemos a 10, Israel. Sí, entre 7 y 8, ¿no? O menos de 7 también. Sí, pero una general no pasa del 10%. Ahora que saquen 19 no significa que los 19 son de Evo. Sin embargo, yo en esto sí coincido. Evo es el principal ganador de las elecciones sin haber estado en la papeleta. Así sean 12, es más que 8, que fue el siguiente que es totalmente Andrónico, de ¿no? acuerdo. Lo segundo, que me tocará en algún momento hablarlo de Andrónico seguramente. Hace 2 días él me escribía y me decía, y estábamos interactuando aún, pero me va a tocar y yo le diré en un momento, voy a contar mi verdad en algún momento. Cuando me toque. ¿Israel tiene usted una relación fluida con Andrónico? Me sigo escribiendo totalmente, frecuentemente, ¿no? Nunca he tenido ningún tipo de diferencia. Lo considero mi amigo, ¿no? Más allá de que haya sido o es el presidente, es una muy buena persona él, ¿no? Es una persona carismática, es un hombre inteligente. Yo lo vi un líder con mucha proyección. Sin embargo, en el camino, otra cosa es con guitarra. El mayor error que cometió él, no divorciarse. ¿Sí? Entonces, el no haber cortado su cordón umbilical político le ha costado su carrera y probablemente su futuro político. Otros dicen lo contrario, que más bien fue el divorcio lo que le ha perjudicado, porque fue también muy allegado a Evo Morales. Pero no se ha divorciado, ¿no? Claudia. Si él hubiera roto formalmente, políticamente, públicamente, otro hubiera sido el resultado. Pero no quiso. Tuvo miedo político. No lo hizo. El segundo error... Pero él estaba como para lanzarse así como Superman. ¿Tú crees que Andrónico... Primero... Lo hago pensando en los debates, Israel. No es que Andrónico haya sido una luz en los debates. O sea, vamos a ser críticos también. Sí, no, por supuesto. A ver, el hecho mismo de estar en un momento en un gobierno de, entre comillas, izquierda, que creo yo sea derechizado, que nos ha llevado a la crisis económica. En el gobierno de un economista desaparece la gasolina, desaparece el diésel, desaparecen los dólares, según el censo desaparecen las personas, todo desaparece en este gobierno. Entonces, no había forma pues que con el MAS se gane. Al señor Evo Morales lo sacan de la papeleta,
le secuestran la sigla, le impiden participar, fue ilegal, por supuesto, ha sido inconstitucional, como 2 personas de una sala constitucional te secuestran una sigla, le ordene al tribunal, vaya a supervisar, ¿qué es eso? 2 personas, ¿verdad? ¿no? Entonces le secuestran la sigla. ¿Qué otra posibilidad política tenía la izquierda? ¿Qué otro líder? En este momento descartan a Andrónico. ¿Qué otro líder tiene la izquierda? Ninguno. Con posibilidades jurídicas de participar, no había nadie. Era la única posibilidad. Bueno, él toma la decisión en Oruro, pues bueno, y al fin se animó. Ahora hay que ver las condiciones. Se animó y lo animaron también, ¿no, Israel? No. Hay entornos, siempre hay entornos. Yo tomo ahí una previsión. El asesor, el entorno puede decirle, hagan, no haz, deja esto, di esto, no hagas, ¿no? Como que ahora les voy a comentar lo que hice yo el 17 de agosto cuando hablé con él. Toma la decisión él, y el entorno le puede decir, haz, no haz, deja de hacer, habla esto, no hables esto, ¿no? Como que yo era parte de ese entorno. Sin embargo, el que toma la decisión es él. No puede decir, me han obligado. Él es el que toma la decisión. El actor político es quien decide, dice, yo voy a hacer, yo voy a decir y voy a salir con esto. Él toma la decisión. Que lo haga mal, que en el momento de un debate tenga limitaciones, es otra cosa. Pero es él el que toma la decisión. Bueno, no puede echarse la culpa al entorno, porque el entorno hace lo que puede también, ¿no? O sea, cuando... Pero influye. No, por supuesto, por supuesto. Tengo una consulta que hacerles, sobre todo porque Andrea se queda conmigo hasta el final del programa. A Israel. Israel, ¿te puedes quedar un poquito más con nosotros? Porque no hemos entrado todavía al tema de los balotajes, claro. ¿Nos quedamos? Entonces, si quieren, hacemos una pausa. ¿Les parece hacer en un ratito una pausa? Y luego volvemos para hablar de los balotajes. Pero además quiero preguntarle, ¿qué es de Andrónico? ¿Usted sabe qué es de Andrónico? Yo no. Se lo voy a preguntar a Israel, que nos dice que tiene relación con él. Enseguida volvemos y hablamos del balotaje rumbo a esta segunda parte de las elecciones. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Aprovecho esta pausa publicitaria para agradecer a nuestros amigos, a Proden por estar con nosotros y por supuesto a Refrianex, que estamos salvando los últimos resfríos de los meses pasados. ¿No se han resfriado ustedes? ¿Todo bien? Fría hace poco, hace unas semanas. Ahí yo tengo, rompe el vidrio y saque un trío Refrianex que tiene 2 pastillas para el día y una para la noche. Funciona muy bien, funciona muy bien. Bueno, Andrea, felicidades por el programa. Acabamos de ver el anuncio del programa los domingos con información internacional. ¿Cómo te está yendo, Andrea? Bien, Claudia, justo ahora estoy con el objetivo de dinamizar un poco más ese espacio, haciendo entrevistas a distintos especialistas desde distintos enfoques, porque también para entender el mundo, para entender el panorama internacional, existen distintas lecturas. Suerte, ¿no? Con eso, porque hay pocos internacionalistas. ¿Ah? Cada vez que uno busca especialistas en temas, es muy complicado. Los internacionalistas en Bolivia son una especie en extinción, así que suerte con eso, Andrea. Muchas y felicidades por el programa. Qué bueno. Vamos a ver, Andrea, cuando nos la veamos acá en nuestra guarida.
a lo que vinimos, a continuar, de darle un giro más a la política y mirando, como dijo Tuto Quiroga, sin retrovisor, hacia adelante. Hoy miramos hacia la segunda vuelta para ver un poquito qué características tienen los balotajes. Pero antes, Andrea, hay una información que quieres compartir. Así es, hay una información con respecto a los últimos tweets que se han revelado del candidato vicepresidencial Juan Pablo Velasco sobre, bueno, eran unos tweets racistas, ¿no? Con respecto a las personas nacidas en Occidente. Que maten a todos los collas. A todos los collas, exactamente. Con respecto a ello, la Coalición Nacional contra la Desinformación alertó sobre los discursos de odio en la campaña electoral al respaldar el trabajo de Chequea Bolivia y Bolivia Verifica y advertir que en lugar de condenar y reparar estos discursos, la organización política sindicada los ha negado y buscado desacreditar a los verificadores. Las dos verificadoras de contenido de prensa detectaron publicaciones atribuidas al candidato a la vicepresidencia por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, con expresiones racistas y de apología al odio, dice el pronunciamiento. En lugar de condenar y reparar estos discursos, la organización política los ha negado y buscado desacreditar a los verificadores, dijo. La coalición advierte que este tipo de mensajes ponen en riesgo la democracia y contribuyen a la normalización de discriminación. Las organizaciones recordaron que todos los binomios presidenciales firmaron un compromiso por la democracia que obliga a campañas basadas en respeto, veracidad y la no violencia. Interesante este texto porque marca bases para este momento de segunda vuelta, en realidad bases para cualquier proceso electoral, por no decir bases para la convivencia en un país a secas, ¿no? Para toda convivencia. Bueno, la moraleja es que han perseguido a la paloma mensajera o a la paloma verificadora en lugar de atacar el tema. He visto una entrevista en CNN al candidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, y obviamente le han planteado este tema de los tweets que son abiertamente racistas y le preguntaron a Jorge Quiroga si estos tweets son reales o no, dado que por lo menos dos verificadoras los han dado por verdaderos, ¿no? Por reales. Y Jorge Quiroga ha dicho que no se va a meter en este fango, que ellos tienen propuestas y no fango, y que esta es una persecución o una estrategia de sus opositores, pero en ningún momento afirma ni prueba de que es falso, ¿no? Dice, sí, falso, pero quedan ahí. Se necesitan las pruebas para que en la campaña sus seguidores, sobre todo quienes tengan la intención de votar, puedan ir tranquilos a sabiendas de que el candidato a la vicepresidencia no es un racista que ha tuiteado esas barbaridades, ¿no? Me parece una barbaridad el texto tuiteado en ese momento. Esto va a afectar seguramente, vamos ya a la política, vamos a ver las campañas. Kino nos ha demostrado que es un especialista en campañas, y Andrea, que está siguiendo muy de cerca lo que sucede en el mundo digital, que es un mundo más que relevante para los procesos electorales en este tiempo. A ver, ¿cómo vamos a seguir hacia la segunda vuelta? ¿Creen que esto va a tener un peso? ¿No? Israel, ¿cuál es tu lectura de este último capítulo? Yo creo que ha sido una pésima administración de crisis, del manejo de crisis de Libre. Hasta antes de este hecho, el Libre ha demostrado en 2 semanas que su candidato JP Velasco, no Juan Pablo II, ha tenido un crecimiento importante, ¿no? Disciplinado, ¿no? Políticamente se lo veía cada vez un poco más sólido. Ha ido a bailar a mi zona, a Villa Dolores en el Alto, ¿no? Pero baila mal. Pero ha intentado empatizar con la gente. Yo voy a decir de Andrónico lo mismo. Andrónico no se lució en los debates. Bueno, me parece que JP Velasco tampoco se lució en los debates, es un punto. Y lo de bailar, no sé si usted vio ese TikTok donde dice, pero ese joven no baila bien, joven, baila bien, da la vuelta, gira, no me acuerdo qué le dicen, pero el punto es de que no baila bien, y este es un insumo que en la política boliviana vaya que tiene valor, ¿no? Pero la gente no lo escrachaba, no lo silbaba.
se sacaban fotos con él. Y yo les puedo decir, yo vivo en Villa Dolores, ¿no? O sea, he visto, era la fiesta de mi zona, entonces lo he visto bailar, obviamente al ritmo, quizás la primera vez que se haya puesto un traje de achachi o haya escuchado una morenada en banda, primera vez se lo veía con cierta impostura, eso no hay que negar, pero ha empezado a tener ya un comportamiento de político. ¿No? Sí. Ha tenido un crecimiento importante hasta que esto sucedió. Sí, Israel. Uno pensaba así. ¿Me permites una pequeña pausa? Porque tengo un video Ajá. para justo este momento. ¿Podemos ver este video? A ver. No sé por qué me he vuelto un target importante en la política. Yo no le hago daño a nadie, yo no hablo mal de nadie, no me afecta, me resbala, porque sé que es mentira, me está haciendo bien, hasta me está gustando, porque estoy orgulloso, porque mis amigos están orgullosos, mi familia está orgullosa de mí, y porque yo estoy orgulloso del entorno que tengo también, así que eso es lo más importante. No sé por qué. Mira la soberbia, ¿no? Soy un target, me resbala y tengo a los más capos a mi lado. El mensaje político tiene que ser claramente construido, claramente no lo ha pensado ni lo ha diseñado, ha lanzado algo en su TikTok, pero vuelvo a la administración de crisis. El no haber administrado ese momento de crisis, y era fácil, Claudia, era muy sencillo, nadie lo ha pensado. A ver. ¿Le doy la fórmula? Sí. Era sencillo sacrificar un alfil. Debieron sacrificar al delegado electoral y decir que registraba una cuenta que no le pertenecía al titular. Y el titular decía, yo jamás autoricé porque esa no es mi cuenta es esta. Punto final. Y la otra salida era decir, bueno, en un momento, si no podían hacer lo de la cuenta, salir a decir, bueno, me disculpo, ha sido una irracionalidad mía, un momento que estaba ofuscado, le expreso una disculpa. ¿Cuál Dos salidas. tú, Andrea? Con respecto a y es importante lo que menciona Israel con respecto a la administración de la crisis, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer es reaccionar rápido. A 5 días de la reproducción de este tuit viejo racista, no hay ningún comunicado. Lo anunció el candidato presidencial, Jorge Tuto Quiroga, y a 5 días no hay ningún comunicado que provenga de la Alianza Libre, y Juan Pablo Velasco no hace más que negar esto y atacar a las verificadoras, ¿no? Creo que es no sé si estrategia, no sé si ocurre así en realidad, pero creo que sin duda es algo que Libre no ha podido manejar. Y otro tema importante es el racismo que está implícito en este tema, ¿no? Que muchos han tratado de ver si es verdad, si no es verdad, pero aquí el tema principal es el racismo que expresa todos estos tweets, ¿no? Y bueno, más allá de eso, creo que la Alianza Libre debería tener un discurso un poco más conciliador y bueno, si se va a desligar, que lo haga de una vez, ¿no? Que lo haga a través de un comunicado, porque hasta ahora no ha hecho absolutamente nada y las únicas respuestas que tenemos con respecto a este tema son los lives de Juan Pablo Velasco y algunas entrevistas por parte del candidato Jorge Tuto Quiroga. Ahora, ojo, me quiero ir al otro lado porque el otro candidato a la vicepresidencia, el Man Lara, tampoco es una monjita ursulina que está haciendo campaña en las placitas y punto. No, de hecho es un actor relevante en redes, se mueve muy bien con estas herramientas digitales que le pueden jugar a favor, pero también le pueden jugar en contra. Ya han planteado una serie de tensiones con el candidato Rodrigo Paz, él sin filtros dice, ¿qué hace ahí ese economista? Ni sé su nombre, ¿qué hacen ahí en Palacio? Yo nunca lo vi en campaña cuando hablaba de Gabriel Espinosa, que sí, hoy es una de las voces más solventes que están sonando dentro de esta estructura política, pero en su momento Edman Lara dijo, ¿qué hace ese ahí? Yo nunca lo he visto, y el otro tampoco lo he visto, voy a hablar con... van a disculpar, me bajo. Yo no me gusta, me voy del programa, chicos, me voy, se acabó. Es decir, uno genera estos vértigos. Yo creo que Rodrigo debe tomar nervocalma, ¿no? Porque vaya que es un factor también. ¿Qué dicen de este otro candidato? Les comparto otro titular. A ver. Otro titular. No va a haber debate el domingo. ¿Por qué? Porque no va a asistir un candidato. Edman Lara, obviamente. No podría precisar ni decir más detalles, pero no va a haber debate el día domingo. Pero más allá de la decisión de una persona, esto por estrategia electoral
solo tienen 2 rounds finales en esta campaña. Yo no iba a ir al Festival de la Cueca en el Teatro Municipal para no perderme el debate, pero creo que voy a ir a ver la cueca con lo que me está anunciando Israel Quino. El debate vicepresidencial y el debate presidencial. Los 2 rounds, porque, a ver, en el caso del Libre, el señor Tuto Quiroga ya se jugó hasta la última carta. Le está sucediendo el fenómeno Doria Medina. Doria Medina expuso toda su artillería y las 2 últimas semanas no sabía qué decir. Toda la carne estaba en la parrilla. Lo mismo que Tuto Quiroga, ya no tiene qué decir, ya no dice más, ¿no? Está colgándose de lo que dice o no dice el señor Lara o el señor Rodrigo Paz. Él ya no tiene nada nuevo, ¿no? Estuvo hace unos días en el norte de La Paz, en Yolocita, 20 personas, luego entró creo que a Caranavi, otras 15 personas, no hay más fotos. En cambio Rodrigo Paz hace 2 días estaba en Viacha, antes en Oruro, 6.000 personas en Oruro. Claudia, es un fenómeno Hablando social. de bailar, él sí sabe bailar, ¿no? Muy bien, pero el primer titular que no va a haber eso, y segundo porque estratégicamente no te conviene exponer más, porque es el único escenario que va a tener JP Velasco contra Edman Lara para tener la oportunidad de generar el equilibrio, recuperar el equilibrio. Y como no supieron administrar la crisis a través, luego de este caso, racismo y cuentas de antes Twitter, hoy Red X, no van a poder acercarse ya a Rodrigo Paz y Edman Lara. Y no es que los bolivianos vayamos a votar por el mejor binomio el próximo 19 de octubre. Vamos a ir a elegir al menos peor. Bueno, es lo que hay, es el voto de resignación, primera vez en balotaje, y vamos a tomar esa decisión los bolivianos. Bueno, eso dice Israel Quino porque le gusta Andrónico. No, pero a los tutistas están yendo a lo mejor a las elecciones y a los laristas o pazlaristas están yendo también a Israel, la mejor. Antes de seguir con de avanzar en este tema, yo quería preguntarte desde tu posición, que estuviste y fuiste partícipe de la campaña de Andrónico Rodríguez, ¿la izquierda se alinea al binomio Rodrigo Paz y Edman Lara? Primero, yo no soy parte de la campaña electoral, ¿no? No he sido parte de las decisiones, ni de las estrategias, menos de las candidaturas, peor de los discursos. Lo que sí hice, y eso quiero compartirles, es el 17 de agosto, el día de la votación. Ya era a las 7 de la noche, me invitaron 2 medios de comunicación. Como no hay circulación, tenía un permiso especial, me fui al Alto porque era F10, puedo decirlo, ¿no? Sí, claro. Y luego fue era Canal Universitario primero y luego F10. Entonces, a mi bajada de F10, veo sus redes y no se había pronunciado Andrónico. Y yo le llamo a él, o sea, usualmente le escribo, no le llamo. Y no le llamo le llamo por WhatsApp o por internet, nunca por una llamada abierta, pero ese día estaba tan molesto que le hablé por llamada. Le dije, presidente, ¿por qué no sale a publicar un mensaje después de la jornada? Hidalguía política, ha perdido, acepte su derrota electoral, claro, y pida respetar los resultados y salude quien ha ganado la primera muy y está lógico, primero. Muy lógico todo eso. Hidalguía política, presidente. Y él me dice, tienes razón, me lo puedes pasar por escrito. Le digo, se lo voy a pasar por escrito. Y 10:30 de la noche publica tal cual, y si ustedes revisan la publicación del 17 de agosto, tal cual lo que yo le había pedido. Me pareció ese momento importante. Después no tuve otra participación en la campaña electoral, en nada con Andrónico. En su decisión, su entorno, quienes la hayan rodeado, la hayan asesorado, él tomó esa decisión. Sobre lo otro... Eso, perdón, sí. me cuelo un poquito a la pregunta de Andrea, porque ya nos vamos. ¿Qué está haciendo Andrónico ahora? ¿Dónde está? ¿Y qué va a hacer? Bueno, está con sus sesiones legislativas semanalmente. Él no ha pedido permiso como Rodrigo Paz, a quien no le han por dado. cierto se lo negaron. Y de hecho se lo negaron, ¿verdad? Y le van a descontar 3.000 bolivianos. Descontar. Sí, unos 3.000 bolivianos más o menos el descuento. ¿Cuánto gana un senador, no? Por no ¿Cuánto asistir. gana un senador? 22.000 y pico. Está en las sesiones, está aprobando homenajes, está proyectos de ley sin trascendencia, ya ha bajado totalmente el perfil, uno lo ve públicamente, no es que yo esté ahí, pero ya creo que en silencio está de duelo electoral, porque ha perdido, y está guardando silencio hasta que crea que tiene otro momento. Sin embargo, dudo
que repunte ni para el proceso eleccionario subnacional. O sea, creo que Andrónico tuvo un tiempo muy importante, está cerrando su gestión legislativa, no creo que en el momento cercano tenga otra oportunidad política. Habrá que ver con el nuevo gobierno si es que la izquierda se reorganiza. En este momento tiene solo un líder la izquierda, el señor Evo Morales, ¿no? Es la cabeza del movimiento popular indígena. Sí. ¿No? Para irnos, yo sin ser asesora, simplemente les diré a políticos, periodistas, mundo, hay que saber gestionar el tiempo. ¿Sí? Hay que saber gestionar el tiempo, los tiempos, y esto hay que aprender de los chinos. Hay que mirar tiempos largos, ¿no? Porque a veces por apresurarnos nos damos unos resbalones terribles. Hay que saber jugar con el tiempo. Por eso ya me voy. Así que gracias, Israel Quino. Gracias, Andrea. Y si tiene una conclusión, en una línea, la despedida. Coincido con eso, estimada Claudia. Andrea, gracias por el espacio. En política, los errores de hoy se facturan mañana. Y quien mañana factura, ya después no tiene otras oportunidades a menos que exista un cambio de tablero nacional. Y ahorita, poco probable que ocurra. ¿Israel vota por Lara? El voto secreto, no podía definir en ese momento mi postura, pero hay que cumplir con el deber democrático. Además, interesante, por Lara no dijo por paz, dijo por Lara. Nos vamos. Chau, chau, chau. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, a Chachicala.